Los secretos del ocultismo. Muchas veces repudiados y otras veces adorados como dioses. Capítulo 1. ¿Dioses o demonios? Los demonios sí existen y son espíritus sin cuerpo, ángeles caídos que han influido a la humanidad desde el comienzo de la misma para destruir al hombre y separarlo de Dios. Pero existen cultos en donde estos espíritus del mal son adorados y servidos como dioses verdaderos. La magia negra, las sectas de vudú y la santería son prácticas oscuras, en donde estas entidades del mal son invocadas a través de trabajos de ofrendas a los muertos, comidas sacrificadas a los ídolos, participación directa o indirecta con la Santa Muerte, o por maldad de los propios demonios para apoderarse del cuerpo y la mente de la víctima. También están las sectas como la Umbanda, donde los dioses son los orixás considerados demasiado poderosos. Quimbanda, aquí los dioses son los exus, que son adorados y servidos con la intención de alcanzar alguna ventaja sobre un enemigo. Y Candomblé, donde los adeptos ofrecen trabajos para agradar a dioses como Oxum, Yemanjá, Ogum. Un demonio es un espíritu deseando expresarse y anda buscando cuerpos que pueda poseer y a través de ellos cumplir su misión maligna. El diablo, organizador de todo esto, engaña a la humanidad y les hace creer que a través de rituales, bailes y ofrendas, ellos conseguirán lo que desean. Pero lo único que logran es abrir sus vidas a las fuerzas del infierno, volviéndose en esclavos de estos demonios.